Bueno, pues obviamente aquí lo que da a entender el presidente es que la oposición moralmente derrotada no sabe perder. Y cuando a ellos les convenía esta sobrerepresentación, pues no decían nada. Pero ahora dicen que se están agandallando. ¿Por qué razón? Porque quieren frenar el plan C y, por supuesto, por consecuencia, quieren frenar la reforma al Poder Judicial. Cuando el presidente habla de que estas personas son mala leche, mentirosas, calumniadoras y que obviamente no les importa el pueblo de México, por eso perdieron, nos damos cuenta de lo que sucedió justamente hoy en la Cámara de Senadores. Antes de esta reunión de la Comisión Permanente se presentaron 3 temas muy importantes que van de la mano con lo que dijo el presidente. Por un lado, están reclamándole a Ricardo Monreal y a su hija que están impugnando la elección de la Cuauhtémoc. Por otro lado llega Xóchitl Gálvez, quien perdió pues rotundamente, contundentemente ante la doctora Claudia Sheinbaum y habla de esta supuesta violencia política de género. Y por otro lado también en esta misma conferencia llega Emilio Álvarez y Casa a quejarse de esta supuesta sobrerepresentación. No vamos a ver toda la conferencia, pero quiero ponerte parte de este fragmento, porque justamente lo que dice el presidente tiene que ver con esta hipocresía. Chéquense nada más. A defender este triunfo. Muy bienvenida, Alessandra. Y le voy a pedir a Xóchitl Gálvez, si es tan amable, senadora de la República, candidata a la presidencia, da unas palabras de bienvenida también a Alessandra. Gracias. Muy buenos días todavía. Muchas gracias. Bienvenida, Alessandra. Gracias. Le doy la bienvenida al jefe Zambrano, al presidente del PAN, a Mauricio Tabe, a Jorge Romero, en fin, a todos los que nos acompañan en esta conferencia de prensa. Y primero dejar claro que esta fue una elección de Estado absolutamente inequitativa. El piso no estuvo parejo y los triunfos que obtuvimos, como el de Zacatecas, que nos anularon los tribunales locales, como el de la delegación Cuauhtémoc, como la alcaldía Cuauhtémoc ahora, los vamos a defender. Porque los que abusaron, los que usaron las instituciones, los que tuvieron todos los recursos públicos son ellos, no nosotros. Nosotros peleamos las calles, las plazas, voto por voto, y el triunfo de Alessandra es un triunfo de la oposición que vamos a defender con todo. Así es que Alessandra, bienvenida aquí al Senado de la República. Bueno, pues ahí están las palabras de esta señora que sigue queriendo tener foco. Efectivamente, después vino ya la conferencia de Alessandra Rojo de la Vega mencionando y quejándose de los Monreal, que no puede hablar absolutamente nada y que no va a permitir que le roben a la mala esta alcaldía Cuauhtémoc. Veremos qué es lo que pasa. Después también se presentó ahí Máximo Allende, que tú lo conoces muy bien porque tiene su canal de YouTube y ha exhibido el pensamiento de mucha gente de las marchas, y le preguntó justamente a Xóchitl Gálvez si también aplicaría lo que están pidiendo, una disculpa para la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque lo que exige Xóchitl Gálvez es que el presidente se disculpe. Incluso le mandó unos libros porque dice que sí hay violencia política de género en contra de la misma Xóchitl Gálvez, pero también de Claudia Sheinbaum. Se puso interesante esa parte, vamos a analizarla. Hoy nos convoca. Usted fue al Tribunal Electoral el pasado lunes y ahí comentó que usted tiene un recurso interpuesto contra el presidente de la República para denunciar exactamente este tema que tiene que ver con violencia política de género. Pide usted, o así trascendió en medios de comunicación, que el presidente sea inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas, y lo que llama la atención es que usted estaría postulando que el presidente le pida una disculpa a usted por lo mismo. En ese contexto, y ya terminada la campaña, yo quisiera preguntarle si usted pudiera reconocer ahora que cometió excesos discursivos con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, y en ese sentido, también ofrecer una disculpa, o si por el contrario usted ratifica sus dichos de que a ella la ordenan, que ella solo obedece, que no tiene voz propia, entre otros dichos esgrimidos durante la pre, inter y campaña. Y una pregunta más para el senador Álvarez y Casa, si me lo permite. Muchas gracias. Bueno, por eso justo quería explicar qué es la violencia política en razón de género. El presidente es un superior jerárquico a mí. Es el presidente de la República y ejerció esta violencia en su libro, en la mañanera, y no voy a repetir todos los adjetivos que me recetó. Cuando uno está en una contienda política, pues se dicen cosas duras, fuertes, en la contienda. El caso mío se llevó a tribunales. La sala especializada ya ratificó que el presidente cometió violencia política en razón de género, pero no lo sancionó. Y yo lo que estoy diciendo es que no debe de aplicar una sanción, una reparación del daño. Y la reparación del daño tiene que ver con que lea el libro del uso no sexista del lenguaje, que ya se lo mandé a Palacio Nacional. 2,
es más, comete violencia política contra Claudia Sheinbaum, por cierto. Hoy nomás. Contra ella misma comete violencia política porque el presidente pertenece a una generación donde no existe ese respeto hacia las mujeres. Oila. Entonces, si lee el libro, el presidente va a poder entender muchísimas cosas que hoy no entiende. 2, hay gobernadores que han sido inscritos en el catálogo nacional de violentadores políticos, como la gobernadora de Campeche. En el caso debería de aplicar al Ejecutivo porque es una reparación del daño. Por eso yo he impugnado la resolución de que no se le apliquen sanciones al presidente. Respecto al tema del narcopartido, que fue de los temas más polémicos, véase usted la entrevista de Donald Trump ayer, donde narra cómo este gobierno está sometido al crimen organizado. Y eso es un dato que da el Comando Norte, donde el 35% del territorio nacional, vea usted Chiapas, ¿quién manda en la frontera? Pues al final de cuentas, esa evidencia no solo la dije yo en campaña, sino la confirman el propio candidato a la presidencia en Estados Unidos. Entonces, no, yo no tengo ninguna denuncia por parte de la virtual presidenta electa donde argumente violencia política en razón de género, y yo tampoco tengo contra ella. Entonces, y eso de que no la mandan, pues espero que lo demuestre. ¿Eso sí lo piensa usted, que la mandan, que la ordenen? Pues mira, ya dijo el presidente quién tiene que ser los integrantes del sector salud. ¿A quién le gustaría que nombrara el presidente? El presidente se tiene que abstener de hacer esos comentarios. A ella le toca decidir si deja o no a Hugo López-Gatell, si deja o no a Zoe Robledo. El simple hecho que el presidente insinúe que le gustaría que los dejara, me parece nefasto de parte del presidente. Entonces, eso lo vamos a ver con el tiempo. Yo creo que al menos sí hay una influencia tremenda de parte del presidente en varias decisiones. Gracias. Bueno. Al senador Álvarez y Casa. La incongruencia total. A la señora le gritoneaba Marco Cortés, Alito le decía qué decir, se enojaba con los chuchos y ahora dice que el presidente de la República ejerce violencia política de género en contra de Claudia Sheinbaum. Es el mundo al revés. A ella le decían qué hacer, qué decir, cómo vestirse. Vean, nuevamente va al Senado y sí se pone sus trajes tipo huipil. Ahora, Emilio Álvarez y Casa no vende piñas, ¿eh? Ya, ahorita vamos a escuchar lo que dijo justamente Luisa María Alcalde por segunda ocasión en conferencia matutina. Y justo Máximo Allende le dice a Álvarez y Casa, oiga, como que a ustedes se les olvidó que justamente esas reglas de la supuesta sobrerepresentación o subrepresentación, pues en su momento ayudaron al PRIAN y nadie decía nada. Pero vemos cómo el señor Icaza pues siempre quiere tener la razón y le contesta con otras preguntas al periodista. Senador, en 2012 el PAN tuvo una subrepresentación interesante, importante. Tuvo un 27.34% de los votos para conformar la Cámara de Diputados y se quedó más o menos con el mismo porcentaje, es decir, no le tocó la sobrerepresentación. En 2012 y en 2018, bueno, sí hubo una sobrerepresentación, particularmente en lo que tiene que ver en la Cámara de Senadores, pero lo que no sucedió, y se lo pregunto a usted porque ha sido uno de los principales promotores de este, pues sí, digamos, de este debate público en torno a la sobrerepresentación y subrepresentación, pues preguntarle por qué en el 2012, particularmente Acción Nacional, que tenía una subrepresentación, pues no alzaron la voz. En 2012, en 2018 tampoco los vimos con este activismo quejándose o pues solicitando que la autoridad electoral no aplicara lo que dice el artículo 54 en la fracción quinta, me parece. ¿Por qué no los vimos antes y por qué ahora sí, pues bueno, meter este tema a la discusión? Le agradezco la pregunta y le sugiero que lea la intervención de Pablo Gómez en el entonces Instituto Federal Electoral en 2012, que era del PRD y hoy es de Morena. Por cierto, un titular de la UIF que persigue opositores y nunca ve el dinero de los secuestros, nunca ve el dinero de la extorsión de los migrantes, nunca ve el dinero sucio del narco, pero sí ve el dinero, supuestamente, para congelar de los opositores. O le sugiero que vea la intervención de Horacio Duarte en 2015 de Morena, donde ellos dos se quejaron de la sobrerepresentación. Y me hubiera encantado que usted en 2012 me hubiera acompañado a recorrer el país con Javier Sicilia para defender a las víctimas. Eso fue lo que yo hice en 2012. Senté a Calderón para hablar con las víctimas, recorrimos el país y vine aquí. Y lo que es inadmisible es que Morena quiera ganar a la mala lo que no tuvo en la urna. Si nos piden que respetemos la urna, ¿cómo es posible que el 54% quieran pasar el 75% a la Cámara? Eso es un fraude a la voluntad popular. Así de simple. Lo que es absolutamente cierto es que el pueblo de México no le dio permiso a Morena para cambiar la Constitución.
y a la mala y gandalla y fraudulentemente lo quieren hacer. Es más, les sugiero que lea la tesis que presentó la ministra. Ya con eso basta. Álvarez y Casa nunca se equivoca. Según él es perfecto. Se están agandallando a la mala. También dice que el presidente miente, que él defendió los derechos humanos con el señor Sicilia. O sea, prácticamente una palomita. Lo que queda muy claro es que se quedaron sin partido, se quedaron sin registro y ahora en noviembre estarán buscando hacer el Frente Cínico un partido. ¿Por qué la gente no les cree? Porque ya vimos que son muy habladores, son muy doble moral. Y obviamente hoy en la conferencia el presidente dice, ya sabemos cómo son. Se viene la discusión de la comisión permanente, se viene obviamente toda esta retórica y falacia y hay que darles los datos duros. Nos llegó Luisa María Alcalde por segunda ocasión pues a quitar todas estas vendas de los ojos, porque antes esto no pasaba en las conferencias. Esto fue lo que dijo la secretaria de Gobierno. Aunque les arda a los opositores, tiene que pasar de esta forma porque no se cansan de mentir. Gracias, saludamos a los medios de comunicación, a los que nos escuchan y como bien señalaba el presidente, vamos a reiterar el día de hoy qué es lo que establece nuestra Constitución acerca de la sobrerepresentación o la cláusula de gobernabilidad, como algunos le llaman, pero sobre todo hablar de esta hipocresía, porque finalmente, por un lado, se ha utilizado mucho este concepto del Estado de Derecho, ¿no? Escuchamos incluso por la academia, la comentocracia, la propia oposición utiliza mucho este concepto del Estado de Derecho, que no es otra cosa que cumplir con nuestras normas jurídicas, nuestras leyes, nuestra Constitución, hacer cumplir lo que se mandata desde nuestra Carta Magna. Entonces vamos nuevamente a repasar qué es lo que dice nuestra Constitución y cómo se ha venido aplicando, porque también otra parte de la hipocresía de este nuevo discurso de la sobrerepresentación es que anteriormente, cuando les benefició a ellos, desde 2008 hasta la fecha, sabemos que en la elección de 2009, en la del 12, fueron beneficiados el PRI, el propio PAN, de esta regulación establecida en nuestra Constitución y entonces les parecía bien, les gustaba la distribución por partido. Hoy que no les beneficia, están exigiendo una interpretación distinta, pero no es otra cosa que exigir que no se cumpla con la Constitución, que se viole la norma constitucional. Si me prestan el... Ya habíamos hablado la semana pasada de qué dice nuestro artículo 54. El artículo 54 de la Constitución no fue reformado ahora, fue reformado en 1996 con una mayoría priista entonces. Y esa norma sigue vigente hasta ahora, no ha cambiado, es exactamente la misma. Y en aquel entonces se establecieron dos reglas claras para que no hubiese una sobrerepresentación en el Congreso, para que independientemente de los votos, ningún partido político tuviera más representación que lo establecido en estas dos reglas básicas. Como dijimos, el artículo 54 establece en su fracción cuarta que ningún partido político, y literalmente la Constitución dice ningún partido político, podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. Es decir, por mayoría y plurinominales sumados no puede dar más de 300. Esa es una regla básica. Si tú superas los 300, la estás violentando y hay sobrerepresentación. Y la fracción quinta del artículo 54 establece en ningún caso un partido político. Nuevamente la Constitución, el texto constitucional dice partido político, en ningún caso podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. De todos los votos emitidos
El porcentaje total más 8 puntos debe ser el límite máximo de los curules que uno puede tener en la Cámara de Diputados. Esto establece nuestra Constitución y esto es lo que debe aplicarse. No puede hoy uno decir no me gusta la Constitución. Si no le gusta la Constitución hay que reformar la Constitución. No es interprétese de manera distinta para que ahora me beneficie. Ya no me gustó partido político. Ahora interprétalo como coalición, como suma de partido político. No, la Constitución habla de partidos políticos y este texto está vigente. También dijimos en aquella ocasión que se reformó en 2008, que en el 96 se estableció en el COFIPE, que es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, una regla específica en el artículo 59A. Y esa regla específica regulaba el tema de las coaliciones y en su momento, en efecto, decía que las coaliciones les serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan, como si se tratara de un solo partido. Entonces, en aquel entonces, en el 96, establecen esta regla para el tema de coaliciones y dice, aunque se trate de una coalición, se va a considerar como si fuera partido político. El problema, adelante, es que el PRI, el PAN y el Verde Ecologista en el 2008 decidieron eliminar la fracción cuarta del artículo 59 del COFIPE. Eliminaron por completo esta regla que establecía el tema de las coaliciones consideradas como un solo partido político. Decidieron quitarla, les convenía en ese entonces. Por lo cual, desde el 2008, todas las elecciones que han pasado desde entonces hasta la fecha, la interpretación ha sido textual, como dice la Constitución. Se establecen y se aplican las dos reglas que establece la Constitución, y lo podemos ver, aquí está. En 2009, por supuesto, le benefició a la coalición PRI-Verde, y no dijeron nada. Estaban de acuerdo en que se aplicara la Constitución textualmente. Por eso la distribución de plurinominales fue por partido, no por coalición. En su momento no dijeron, a ver, la suma de votos del PRI, del Verde. No, el PRI cuánto obtuvo y se aplicaba la regla, el Verde cuánto obtuvo y se aplicaba la regla. Eso fue en 2009. En 2012 también les benefició. ¿A quién? Al PRI, al Verde y a Nueva Alianza. Y tampoco se dijo absolutamente nada. En el 2015 también les benefició a ellos. El PRI y el Verde hicieron una coalición y la aplicación fue textual de la Constitución por partido político. En 2018 también hubieron 3 grupos de coaliciones y fue exactamente el mismo criterio que utilizó tanto el INE como el Tribunal Electoral. Ellos tienen la obligación de cumplir con la Constitución. Esa es la obligación que tienen las autoridades electorales, cumplir con lo que dice la Carta Magna. Por eso se aplicó una distribución por partido. Y lo mismo recientemente en 2021, donde también hubieron coaliciones y también la distribución nuevamente fue considerando, como dice la Constitución, por partido político. Increíble pues que tengamos todos estos antecedentes, que la Constitución diga claramente por partido político y que hoy la exigencia sea una interpretación distinta. Aquí escuchábamos algunos videos, algunos comentarios que dicen quieren violar la Constitución. O sea, llegamos al cinismo de establecer que lo que se pretende es violar la Constitución, cuando la Constitución, para todos los que nos escuchan, es clarísima. Adelante. Aquí lo podemos ver, cuál es la proyección que se tiene de acuerdo al criterio que se ha seguido desde 2008. Esta sería la proyección. Y
Si nosotros nos vamos, por ejemplo, aquí, a cuántos diputados obtuvo el partido Morena, podemos ver que por mayoría Morena obtuvo 161 legisladores. De acuerdo a la regla de distribución de los plurinominales, le tocaría 87 diputados, es decir, tendría un total de 248 diputados. Nos vamos a la regla que establece la Constitución, no más de 300 curules por partido. Pregunta, Morena, teniendo 248 diputados, ¿rebasa los 300 de la Constitución? No. Una violación a la Constitución sería que aquí hubiese más de 300 diputados, pero en la proyección no es así, son 248 diputados. Una segunda regla clarísima de nuestra Constitución es que el porcentaje total del partido, es decir, en el caso de Morena, 43.54%, más 8%, o sea, la votación emitida no puede rebasar esto más 8%. ¿Cuántos son los curules que se van a distribuir o que se deberían de distribuir? 49.6. 46.8 más 8 no rebasa 49.6%. Entonces, esta regla importantísima de la Constitución se cumple. Esas son las dos reglas que establece nuestra Carta Magna, que nosotros no aprobamos en la Constitución, que son las dos únicas reglas que regulan la sobrerepresentación. Entonces, esto es lo que uno debe aplicar por cada uno de los partidos. Tiene que verlo por PT. PT obtuvo 38 diputados por mayoría. De los 300 distritos de mayoría, 38 los ganó el PT. Su distribución de plurinominales se proyectaría en 12 diputados, un total de 50. Nuevamente uno tiene que decir, ¿50 rebasa 300 de la primera regla? No. Su votación es de 5.8, más 8, 13. La proyección es 10%. Entonces se cumple con esa regla, no se violenta esa regla. Partido Verde Ecologista ganó 57 diputados por mayoría. Se proyectan 18 diputados plurinominales, el total es 75. Pregunta, ¿rebasa esos 75 los 300 que dice la Constitución? No. Y aquí podemos ver 8 y 8, 16, la proyección es 15. Entonces, lo que establece nuestra Constitución es que nunca se deben violentar estas dos reglas básicas de la sobrerepresentación. A la autoridad electoral le toca cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución. Entonces, de esta manera, nuevamente, ¿qué sucedería y qué es lo que les preocupa? Porque el fondo está aquí, es que se puede obtener con los legisladores de Morena, del PT y del Verde Ecologista una mayoría de 373 diputadas y diputados. Y eso te da una mayoría calificada, la posibilidad de modificar la Constitución. Tenemos varias reformas que se han presentado por parte del presidente desde el 5 de febrero, pero una de ellas es la que más les preocupa y es la reforma al Poder Judicial, porque no quieren que la ciudadanía elija de manera democrática a los jueces, a los magistrados y a los ministros. En el fondo, la petición es que se violente la Constitución para que hoy se aplique de manera distinta de como me la habían aplicado antes y que no se obtenga esta mayoría y no pueda haber la posibilidad de modificar la Carta Magna. Entonces, pues reiterar nuevamente un llamado al Estado de Derecho, al cumplimiento de nuestras normas y
acabar con la simulación y la hipocresía. Es cuanto, presidente. Pues sí, ahí está el meollo del asunto, amigos, amigas. Escuchamos a Álvarez y Casa, incluso la conferencia de Casa fue después de esto. Ya lo habían escuchado porque siempre escuchan la conferencia matutina. Quien también escuchó la conferencia matutina y se refirió justo a este tema fue la doctora Claudia Sheinbaum, quien dijo que le están pidiendo al INE. Entonces, estos falsarios como Álvarez y Casa, Xochitl Gálvez y Rosana de la Vega, le están pidiendo al Instituto Electoral, a ese que tanto defendían, y en la supuesta constitución que dicen no se debe de manipular, le están diciendo que la manipulen, están diciendo que rompan la ley. Esto fue lo que dijo la doctora Sheinbaum esta mañana. Quiero comentarles que hoy en la mañanera también mostró la secretaria de Gobernación nuevamente el tema de la representación de los plurinominales. Están convocando, el otro día había una manifestación los adversarios políticos para pedirle al INE que se viole la Constitución, porque dicen que hay sobrerepresentación y la manifestación es para evitar la sobrerepresentación. Entonces, en realidad, lo que le están pidiendo al INE es: INE viola la Constitución. Los que hablan de Estado de Derecho, de respeto a las instituciones, de el INE no se toca, de etcétera, 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 están convocando una marcha para que el INE viole la Constitución. Porque claramente, como mostró hoy la secretaria, y como dice, sin errores, sin error de interpretación, sin posibilidades de interpretación, la Constitución, la representación de los plurinominales, pues está establecida a partir de la votación de los partidos políticos, no de las coaliciones. Es otra cosa que quería comentarles y con gusto contestamos sus preguntas. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Arturo Pavón de El Chapucero. Gracias. Buenos días, doctora. Para preguntarle acerca de lo que se ha dado a conocer, Guillermo Hernández, un compañero de las redes sociales, difunde, manifiesta que Ricardo Salinas Pliego ha hecho demandas allá en una corte en Estados Unidos, en Los Ángeles, acerca de que tienen que obligar a los dueños de las plataformas, los dueños de las plataformas como Mark Zuckerberg y los demás, para que den a conocer datos personales de quienes ocupan esas plataformas para llevar a cabo su actividad periodística. En esos tenores está Gómez Naredo, está Álvaro Delgado, están demandados también Nacho Rodríguez del Chapucero, está también Hans Salazar. ¿Qué opinión tiene usted acerca de este movimiento que quiere hacer para callar las voces? Pues primero hay que averiguar, ¿no? Porque si realmente está esta denuncia, ¿no? No es que dudemos de ninguna manera de lo que dice el compañero, sino hay que tener toda la información antes de poder vertir una opinión. Las razones por las cuales hace esta, si es un juicio, si exactamente qué es y qué es lo que está pidiendo. Entonces, primero hay que tener toda la información, ¿no? En caso de que en efecto sea cierto, pues es una violación completa a lo que se dice defender, que es la libertad de expresión. Entonces, por un lado dices que defiendes la libertad de expresión y por el otro lado pides los datos personales. Pero creo que antes de vertir una opinión clara sobre esto, que en caso de ser así, pues evidentemente no estamos de acuerdo, hay que averiguar exactamente qué es esta denuncia que presenta esta persona y también preguntar, primero, ¿por qué no lo hace en México? ¿Por qué lo hace en Estados Unidos? Y segundo, pues sería una violación a la ley de datos personales, ¿no? Y tercero, pues a la libertad de expresión, ¿no? Entonces no se puede defender la libertad de un lado y por otro lado no estar de acuerdo. Pero vamos a esperar a que investiguemos un poquito más en qué consiste esta denuncia, si es el caso. Por otro lado, sabemos que el desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad que inició el neoliberalismo aquí en México empezó por el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad. Ese museo pues ahora se encuentra
vacío, fue saqueado posiblemente y pues seguramente usted como muchos otros pasaron horas paseando por ese museo, conociendo y enamorándose más de la tecnología. ¿Hay posibilidad de que durante su gobierno se pueda restablecer ese museo o algo parecido? Porque pues fue, yo creo que la inspiración para muchos científicos. El museo es una pequeñita parte o una pequeñísima consecuencia, digo pequeñísima porque es muy grave la reforma del 2013 y las reformas previas. Justo ayer tuvimos una reunión de análisis de lo que ocurrió o lo que ha ocurrido con la Comisión Federal de Electricidad. Primero la reforma del 92 de Salinas de Gortari. En la Constitución establecía el servicio público, no hay monopolio en el caso del servicio público de energía eléctrica, y que eso venía en el 28 constitucional, y el servicio público solo le corresponde al Estado mexicano, a la nación, proveerlo. Entonces hace una ley de la industria eléctrica, una ley del servicio público, que dice, bueno, lo que no es servicio público, y pone una serie de acciones, 5 entre ellas, generación independiente, etcétera. De ahí se abre todo este esquema que se ha desarrollado, que genera muchísimos problemas, incluso técnicos, que son las llamadas sociedades de autoabastecimiento, que no se han terminado porque están amparadas. Y ahí regresamos a la Corte, porque están amparados y además echaron para atrás la ley o las modificaciones a la ley de la industria eléctrica que presentó el presidente López Obrador, que aprobó el Congreso y que 2 ministros de la Suprema Corte echan para atrás. Y de ahí vienen una serie de modificaciones hasta la reforma eléctrica del 2013, donde se abre el sector eléctrico al mercado eléctrico y evitan que CFE pueda tener, o sea, se catalogue como un monopolio en caso de tener mayoría. Entonces la CFE la dividen en un montón de subsidiarias, con muchísimos problemas de operación por esa característica, más un supuesto mercado eléctrico que en realidad pues no existe. Asociado solo a permisos de la CRE, se acaba la posibilidad de planeación del sector eléctrico, que realmente apenas comienza a recuperar el presidente. El museo lo mete en un fideicomiso vinculado con la privatización. Entonces, por eso, en 6 años, como está revuelto todo vinculado con la reforma del 2013, no se ha podido resolver ese problema y poder invertir incluso recursos públicos para que pueda ser un museo distinto. Entonces, me tocó verlo cuando el proyecto Chapultepec, que decíamos, bueno, pues hay que recuperar ese museo para... Pues hay un intríngulis jurídico ahí porque está asociado a un fideicomiso que se estableció a partir de la reforma del 2013. El licenciado Bartlett ha tratado de buscarle la manera para que se renueve, incluso bajo todo ese intríngulis jurídico que ha generado problemas en el sector. Y por eso está así el Museo Tecnológico. O sea, es producto de la reforma del 2013. Entonces, por eso es importante la reforma que planteó el presidente, ahora constitucional, para la preponderancia de Comisión Federal de Electricidad, que es una de las 20 reformas. También ahí viene lo del Internet. Y nosotros estamos trabajando también para ordenar el sector, porque el problema es que está lleno de amparos, de sociedades de autoabastecimiento, de amparos vinculados con el supuesto mercado eléctrico que en realidad pues es muy pequeño, de las famosas rondas de licitaciones. Entonces, es parte del problema que aún con todo lo que ha hecho el presidente, nos va a tocar enfrentar a partir de el 2024, de octubre del 2024. Entonces, ese museo es una de las múltiples consecuencias de la reforma del 2013, el que esté así. Gracias, doctor. Continuamos con Mariana Madrid de Albavisión, Canal 13. Doctora, buenos días. Saber su opinión de cómo se va a desarrollar esta relación comercial con Estados Unidos, las inversiones, la relocalización que dijo que van a impulsar después del anuncio que hizo Trump de aumentar los aranceles 10% y que ya está teniendo repercusiones negativas con el anuncio que hizo Elon Musk ayer de pausar la planta de Tesla en Nuevo León. Sí. Escuché la lectura que hizo el presidente, la carta que le envía a Trump,
Y si ustedes escucharon la presentación del secretario de Hacienda en San Luis Potosí y de la actual secretaria de Economía, que será secretaria de la Función Pública a partir de octubre, de Raquel Buenrostro, ahí se muestra la fortaleza de la relación comercial Canadá, Estados Unidos y México. El propio presidente Trump en algunas de las declaraciones que ha hecho, incluso ahí donde relata, que ahí por eso hicimos el tuit, de supuestamente cómo se dio la negociación de lo de los aranceles. Ahí en ese meeting, en esa concentración, dice que él cree que ni siquiera se debe revisar el tratado con el TEMEC. Entonces, le da mucha fortaleza a la economía de Estados Unidos el tratado, no solamente a México y a Canadá, a los tres países. Y en esta competencia que hay entre la economía de Asia y particularmente China y América del Norte, pues nos fortalecemos con el comercio. Entonces, lo que le hace saber en la carta el presidente López Obrador es, si se llegaran a poner aranceles a la exportación de vehículos o de autopartes, los vehículos en Estados Unidos subirían de precio, porque el costo de producción en México es menor que el costo de producción en Estados Unidos, por diversas razones. Entonces, por eso él dice, pues una cosa es lo que se dice en campaña y otra lo que realmente se vaya a hacer. Y bueno, hay que ver el tema de Tesla en México, ¿no? Porque pues en realidad desde que se hizo el anuncio hasta la fecha, pues tampoco ha habido muchos avances. Entonces hay que ver si realmente la razón es la elección y lo que dijo Trump en su candidatura a la presidencia, o pueden llegar a ser otras razones particulares de Tesla, ¿no? Lo que sí es un hecho es que yo estoy convencida de que una vez que haya ganado quien haya ganado en Estados Unidos o quien vaya a ganar en Estados Unidos, sea Trump o sea Kamala Harris, la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá va a continuar, porque favorece a Norteamérica, nos favorece a las tres naciones, nos favorece a los tres pueblos. Y también estoy de acuerdo en que se vea incluso la relación del continente y lo que significa la fortaleza económica de toda América como continente y el Caribe frente a otros polos en el mundo. Entonces, veo muy difícil que vayan a poner aranceles, y siempre hay que poner las verdades, la realidad, qué es lo que está ocurriendo antes de pues cualquier asunto político. Ahora, nosotros nos corresponde siempre defender a México como país libre, soberano, independiente, y también dar toda la información disponible de las ventajas para Estados Unidos, para Canadá y para México de este tratado comercial, que estoy segura que cualquiera de los dos candidatos las conoce. Pero si llegara a ganar Trump, ¿podría implicar que el TEMEC tenga una renegociación y no solo una revisión, como usted dijo en días pasados? No lo creo, porque incluso él lo ha dicho. O sea, él dijo el tratado anterior no tenía las ventajas que tiene el tratado actual. Y bueno, tan es así que México hoy se convirtió en el principal socio comercial de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos también se beneficia de la relación con México, no solamente México frente a Estados Unidos. Entonces, ya nos tocará en su momento trabajar con el gobierno que vaya a quedar a partir de finales de enero, que es cuando entraría, creo que es el 20 de enero, si mal no me equivoco, creo, ¿no? Vamos a revisarlo. Cuando entre el nuevo presidente o presidenta, pues trabajar este tema y otros temas también que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con tráfico de drogas, pero también con tráfico de armas hacia México, y esta visión que generó el presidente López Obrador de no subordinación sino de trato entre iguales, en cambiar el acuerdo de Mérida por un tratado bicentenario, con un acuerdo bicentenario. Y en otro tema, saber su opinión de lo que dijo Trump en una entrevista anoche, de que México está petrificado ante los cárteles y que estos podrían derribar a un presidente en 2 minutos. No estoy de acuerdo. Y por eso también la gráfica que presento hoy.
México ha avanzado en disminución de la inseguridad y vamos a avanzar todavía más. Entonces, vamos a seguir trabajando en ello y a tener pues Ahí la está. comunicación de alto nivel como ahora que se tiene y donde se pueda trabajar conjuntamente, se trabaja, y donde no, pues lo vamos a hacer, y donde se pueda, y además siempre defendiendo la soberanía, porque eso es fundamental. Pero esto, pues no estamos de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, es Siguiente parte de lo que pregunta dijo de la Julio. doctora Claudia Sheinbaum esta mañana. Obviamente, Xóchitl Gálvez ya decía que lo que mencionaba Donald Trump era una verdad. No entendió absolutamente nada. Álvarez y Casa está por el mismo estilo. Y veremos qué es lo que sucede justamente con el tema de la Cuauhtémoc. Los panistas aseguran que no les van a arrebatar esa alcaldía que, según ellos, se ganó a la buena. Así las cosas, amigos, amigas. También te llevaremos el resumen de lo que pase en la comisión permanente que ya inició hace unos minutos. Veremos cuál es el tema de la agenda política. Estoy entendiendo aquí por lo que estoy viendo en el celular que están abordando el tema de las magistraturas, estas que van a calificar la elección y que le van a dar también pues ya su carta oficialmente a la doctora Claudia Sheinbaum para que ya pueda tomar protesta. Ya queremos verla. Así que bueno, pues estaremos al pendiente de los argumentos tanto de la oposición como de la gente de izquierda. Yo soy Filipo Beltrán. Si te gusta la información, suscríbete, activa la campanita y también te invitamos a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, porque un México informado siempre es un México mejor. Y antes de irnos, vamos a cantarle las mañanitas a nuestra querida Tere Herrera, moderadora, por tus 15 años, Tere, pásala muy bonito. No traigo la mejor voz, pero échame la voz de mariachi, por favor, equipo de trabajo. La producción anda hoy con toda la actitud, así que con mucho cariño para Teresita Herrera. Y dice así: qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ni a la luz del día nos dio. Levántate, Tere Herrera, mira que ya amaneció. Muchísimas felicidades, Tere, pásala bonito. Que te festejen como te mereces, pero lo más importante, que seas muy feliz, que estés llena de salud, abundancia y buena vibra. Muchísimas felicidades. Esto fue México Informa. Nos vemos en un próximo video.